Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Camila Godoy Rojas y junto con mi compañera Luisa Fernanda Durán vamos a exponer el tema de la fisiocracia. La fisiocracia era una teoría económica que afirmaba que las reglas de la economía se veían dadas por las leyes de la naturaleza y que la tierra era la única fuente de riqueza por la cual un país podía desarrollarse. Desde entonces fueron los precursores de las ciencias económicas las primeras en desarrollar una teoría partiendo de las observaciones de los fenómenos económicos. En el siglo XVIII se originó como respuesta a la teoría intervencionista del mercantilismo. Afirmaban que la intervención de políticas mercantiles en la economía no habían hecho más que dañar a las naciones. Por ello se rebelaron contra estas, defendiendo que las leyes económicas debían estar alineadas con las leyes humanas. Nació en Francia. El contenido esencial de su filosofía consistía en el fenómeno de la industria extractiva, en particular de la agricultura, que fue un desarrollo de la misma. La fisiocracia duró aproximadamente 30 años, pero no quiere decir que sus ideas carezcan de interés. Tuvo bastante influencia, sobre todo en la teoría clásica. En esta época, los exponentes más importantes fueron Francois Quesnay, quien era un economista francés, que su pensamiento era que la sociedad era similar al organismo físico. La circular de la riqueza y los bienes de la economía era como la circular de la sangre en el cuerpo. Ambos se juntaban al orden natural y ambos se podrían comprender mediante un análisis cuidadoso. Este fue el primer análisis sistemático del flujo de la riqueza, en lo que más adelante llegaría a ser una base macroeconómica. Otro exponente de su época fue Henri Roberts-Jacques Turgot. Fue un economista y político francés contemporáneo de Quesnay de 1727 a 1781. Su pensamiento era absurda la idea de únicamente vender al extranjero los bienes de una nación, sin a cambio de comprar bienes de vuelta. Turgot estaba de acuerdo con realizar una división del trabajo, ya que esta era necesaria para conseguir el progreso de las sociedades a pesar de generar desigualdad. Este pretendía que los tres estados contribuyeran al pago de los impuestos. Se buscaba poner fin a los monopolios y el corvée, obligación que tenían los campesinos de trabajar de manera gratuita en rutas reales. Las características de la fisiocracia era que la sociedad estaba regida por un orden natural. Otra era que la tierra era la principal y única fuente generadora de riquezas, seguida de la extracción mineral. Otra característica era que por intervención nula del Estado el desarrollo de las actividades económicas. Y la última era que se tenía como objetivo una producción superior a la necesaria para lograr pagar los costos. La riqueza se centró en tres grupos. El primero fue los propietarios, que estos eran formados por la nobleza, los funcionarios y el clero. La segunda era la clase estéril, que estaba formada por los artesanos y comerciantes, y la última era la clase productiva, que esta era formada por los agricultores y en segunda medida por los mineros. La economía clásica es una escuela de pensamiento económico cuyos principales exponentes son Adam Smith, Jean-Baptiste Say y David Ricardo. Es considerada por muchos como la primera escuela económica moderna. El término económica clásica fue acuñada por Marx para referirse a la economía ricardiana, la economía de Ricardo y James Mill y sus antecesores. Los aportes más importantes, uno de ellos fue el reconocimiento de la división del trabajo, la acumulación de capital como fuente para el desarrollo económico, la defensa del mercado competitivo como el mecanismo más efectivo de la asignación de recursos, la predicción de posibles conflictos entre los dueños y de las fábricas y los trabajadores. Su principal aporte teórico es el análisis del mecanismo mediante el cual el libre juego de mercado entre los diversos sectores de la economía genera el máximo beneficio económico del conjunto.